En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Oráculo del Señor. Leemos en el profeta Isaías. Y es que el modo de obrar de Dios para con los hombres es muy distinto al modo que nosotros los hombres tenemos de obrar. Así lo ha demostrado Dios a lo largo de la historia de la salvación, así lo ha demostrado también en la historia de la Iglesia. Es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo quiere recalcar con la parábola de hoy del grano de mostaza y la medida de levadura mezclada en la harina. El reino de Dios, el reino de los cielos y su crecimiento se da como la cosa más pequeña, inapreciable, discreta, escondida, que como en el proceso natural de la semilla de mostaza sembrada y la porción de levadura mezclada en la harina, llega a un resultado sorprendente, maravilloso, de grandiosidad, de belleza, manifestación, universalidad. La prueba histórica de esta parábola es la misma extensión de la Iglesia y la propagación del Evangelio hasta la actualidad. Un verdadero milagro. ¿Quiénes de aquellos príncipes de los judíos reunidos en Sanedrín que reprendieron al apóstol San Pedro y San Juan por predicar el nombre de Jesucristo hubiese sospechado que la fe llegase tan rápidamente y se extendiese por todo el imperio romano, llegando a la misma capital del imperio, Roma, y a las provincias más alejadas, incluso fuera del mismo imperio? ¿Quiénes de aquellos emperadores que se creían omnipotentes perseguían a los cristianos, le quitaban sus riquezas, los encarcelaban, los maltrataban? ¿Quiénes de aquellos emperadores podían sospechar que la Iglesia permanecería tras la persecución y que el mismo imperio romano caería mientras la barquilla de Pedro seguiría incólume a lo largo de los siglos? ¿Quién podría pensar que aquel grupo de 12 hombres, brutos, pescadores y recaudadores de impuestos, dando crédito al testimonio de unas mujeres que habían visto al resucitado, podrían conquistar naciones enteras y hacer caer imperios y reinos que luchaban contra Dios y su Mesías? Un verdadero milagro, porque el sembrador de esa semilla es Dios. La semilla es su misma palabra y el que da la fuerza para el crecimiento es el mismo Dios. Y la palabra de Cristo, mis queridos hermanos, no falla, permanece para siempre y se cumple. Él nos dice: las puertas del infierno no prevalecerán. En medio de las tempestades y fuertes crisis de la Iglesia, Dios ha hecho resurgir una Iglesia fortalecida, fruto de la purificación por la que ha ido pasando, por la que ha sido sometida. En el proceso del crecimiento de la semilla y el de la fermentación de la masa, es necesario que la semilla sea enterrada, se pudra y de ahí germine. Es necesario que la levadura se disuelva en toda la harina y desaparezca entre ella. Y esto hemos de aplicarlo también a nuestros tiempos presentes, en los que vemos a una Iglesia profundamente herida, una Iglesia zarandeada por las ideologías y las modas del momento, una Iglesia zozobrando en medio de la tempestad de la modernidad, una Iglesia que se ha propuesto agradar al mundo y no a Dios su Señor, una Iglesia que se ha propuesto como fin salvar el planeta y no las almas. Una Iglesia que en vez de predicar a Jesucristo y este crucificado, está entretenida en querer reformularse a sí misma desde la sinodalidad y la inclusividad con aquellos que no quieren la comunión en la fe y en las costumbres de la Iglesia, con aquellos que por su propia decisión y toma de postura quieren estar fuera de la ley de Dios. Nuevamente, mis queridos hermanos, estamos presenciando el proceso de la semilla de la mostaza y de la levadura. Esta es la ley del reino de los cielos.
ley de crecimiento y de desarrollo, se ha repetido tantas veces a lo largo de estos 2000 años, de diferentes formas en nuestra historia. Y es que Dios es el sembrador, Él es la semilla y Él es el que la hace crecer. Y Él hará surgir nuevamente de la pequeña semilla un árbol hermoso y grande, cuyas ramas serán nuevamente cobijo para las aves venidas de todas partes. Es el convencimiento del profesor Ratzinger en el año 1969. De la crisis actual surgirá una iglesia que habrá perdido mucho. Será pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. Con la disminución de sus fieles, también perderá gran parte de los privilegios sociales. Se presentará una iglesia de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión voluntaria. Digámoslo de forma positiva. El futuro de la Iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcada de nuevo con el sello de los santos. Será una Iglesia más espiritual, que no suscribirá un mandato político, coqueteando ya con la izquierda o con la derecha. Será pobre y se convertirá en la Iglesia de los pobres. Y este proceso de crecimiento de la semilla de mostaza se volverá a repetir una y otra vez, mientras Dios quiera, hasta los últimos tiempos, hasta su venida en majestad, cuando todos podrán ver lo que Juan vio por adelantado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, imagen de la Iglesia, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido». Queridos hermanos, es fácil dejarnos llevar por el desaliento y la desesperanza. Es fácil caer en la crítica y en el enfado, en el enojo. Es fácil justificar nuestra propia mediocridad con el pecado ajeno. Pero es necesario recordar las palabras de nuestro Señor en el profeta Isaías: «Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos». Y podréis preguntarme, entonces, ¿cuál ha de ser nuestra actitud ante esta situación? ¿Hemos de quedarnos como meros espectadores, contemplando el derrumbe de todo? ¿Hemos de perder la cabeza y la vida luchando contra los enemigos declarados, contra la Iglesia y contra Dios? ¿Qué hemos de hacer? Cada uno ha de discernir en la oración lo que Dios le pide según su vocación y su estado de vida, así como su responsabilidad en la Iglesia y en el mundo, ayudado del consejo de buenos sacerdotes, de buenos confesores, de buenos directores de almas. Cada uno ha de discernir, conservando el sentido de la prudencia en las acciones y en las palabras, en la toma de decisiones. Cada uno ha de discernir, pero imitando también la paciencia divina, esa paciencia divina que no suele coincidir con nuestras prisas, con nuestra falta de paciencia. Creo que los tiempos presentes son tiempos urgentes, donde se renueva una llamada de Dios para todos nosotros, una llamada provocativa a la santidad, el sello de los santos, decía Ratzinger, a que la semilla de la mostaza y la levadura crezca en nuestro interior, en nuestra alma,
y así se convierta en un gran árbol y fecunde toda la masa. Así lo expresaba el joven Ratzinger. El futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven la plenitud de la pura fe. El futuro no vendrá de quienes no solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adapten al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso, superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva. El futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcada de nuevo con el sello de los santos. Por eso en esta mañana quiero recordaros nuestra vocación, nuestro destino, el sentido de nuestra vida, ser santos, llegar a la santidad, vivir la santidad. Debemos ser santos. Y el no ser santos, mis queridos hermanos, es un desprecio a Dios nuestro Señor por no haber atendido a su llamada y tantas gracias que nos ha dado. El no llegar a ser santos es un suicidio para nosotros mismos, un suicidio con consecuencias eternas. El no llegar a ser santos, el no ser santos, el no vivir la santidad es una falta de caridad inmensa para nuestros prójimos. Porque el mundo de hoy necesita el grano de mostaza, la levadura de la santidad. Por ello quiero recordaros unas enseñanzas de Santo Tomás de Villanueva acerca de la santidad y sus grados. Dice el santo, el primer paso para llegar a la santidad es apartarse del pecado, no andar en el consejo de los impíos ni en la senda de los perversos, como dice el Salmo. Dios no encuentra en el pecador nada que le plazca, puesto que odia la iniquidad. Mas no basta cumplir la ley. Hay que evitar al observarla toda negligencia, porque de lo contrario se caerá fácilmente. El que se descuida a pesar de toda su ciencia, construye un edificio sin cimientos y se expone a que un día, cuando se presente delante de Dios, oiga de sus labios estas palabras: apártate, no te conozco. El segundo paso de la santidad es amar la ley de Dios. Cumplir la ley basta para ser justo, pero no para ser santo. Para esto se requiere amar la ley de Dios. Al comenzar los caminos de la justicia, al principio de la conversión, se soportan los mandamientos como pesadas cadenas. Cuando se llega a la perfección espiritual, la ley no es imposición sino deseo. De por sí encierra sus encantos, y aun cuando el pecado fuera permitido, el hombre encuentra ya en sí, en su interior, una repugnancia para cometerlo. ¿Podrá hablar así quien solo guarda los mandamientos a la fuerza? Hermanos, esforzaos por amar la ley de Dios. El tercer paso es el deseo de estudiar esta ley. La ley divina es fruto del amor de Dios para con nosotros. Y todo el mundo se goza en aquello que ama. El santo se abisma en la meditación de la ley de Dios y la convierte en la ocupación preferida de su vida. Mas por otra parte, esta meditación enciende el gusto y hace posible aquel amor de la ley. Meditad los libros santos y encontraréis un alimento cuyo gusto no conoce más que en quien lo ha saboreado, un agua que riega y fecunda el árbol de la santidad. El cuarto paso es dar frutos. Como el árbol plantado a la vera del arroyo, el santo da frutos abundantes. Todas sus obras son obras de santidad. Hasta la simple expresión de su rostro
constituye un ejemplo. Cuando la santidad ha crecido, el santo no puede por menos de enseñar a otros lo que sabe. El que guarda la virtud solo para sí no ha alcanzado más que ciertos límites de perfección. Y la actitud fundamental, finalmente, para alcanzar la santidad es la constancia. La constancia, la constancia. La santidad produce carácter, hombres de carácter, cuyas hojas no se marchitan. El carácter, la permanencia en los propósitos, es nota y condición esencial de la santidad. La Sagrada Escritura compara al pecador con un polvo ligero, fácilmente llevado de acá para acá, de allá para acá, por el vientecillo de cualquier circunstancia o tentación. En cambio, el santo siente fortalecido el corazón con la gracia. Quitadla, ¿y qué otra cosa queda sino polvo? Uno de los daños más graves, más funestos del pecado es la debilidad en nuestra voluntad. Debilidad oscilante a que nos reduce, incapaz de resistir las tentaciones y perseverar en los propósitos. La inconstancia nos impide salir de ese estado de pecado. ¿Y cuál es el arroyo que riega este árbol? O mejor dicho, la fuente a la cual crece el árbol de la santidad. Pues es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es agua que salta hasta la vida eterna en palabras del Verbo, y que Jesucristo nuestro Señor da a todos aquellos que creen en Él. El Espíritu Santo es quien hace que podamos cumplir la ley de Dios, amarla, y Él mismo la hace ligera. Es el Espíritu Santo el que riega nuestra alma, produciendo la contrición de nuestros pecados, la compasión por los pecadores, la devoción y el amor por Dios, la alegría en medio de los padecimientos y trabajos de esta vida. En el Espíritu Santo, arraigada nuestra voluntad en Él, daremos frutos, los frutos que Dios espera. Queridos hermanos, no desperdiciemos la gracia de Dios, su llamada y la vocación que nos ha dado a la santidad. Seamos fieles a las promesas de nuestro bautismo y, como ejemplo de aquellos cristianos de Tesalónica, que nuestra fe se difunda por doquier, en nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestra sociedad de hoy, como testimonio de nuestra conversión y de nuestra esperanza en Jesucristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.